Bendiciones, hermanos, buenas tardes con todos, Dios los bendiga. Gracias a Dios por permitirnos un día más de vida y pues meditando en la palabra de Dios mediante las alabanzas, los cánticos. Nuestra fe está basada en la fe, nuestra vida está basada en la palabra de Dios. Y por eso hoy hay una gran necesidad en la iglesia, buscar las cosas de arriba. Hay algo que siempre he meditado, lo que dice Jesús. Dice, buscad las cosas de arriba, porque lo de este mundo es pasajero. Pero también Dios nos consuela, Dios nos conforta a continuar este caminar como cristianos, y nosotros que ya conociendo las Escrituras, Dios nos habla en todo tiempo mediante su palabra, y algo que yo he estado orando, pidiendo a Dios este tiempo. Son tiempos difíciles, son tiempos de mucha necesidad, donde a veces la fe de los cristianos tambalea por muchas cosas que están pasando, por muchas cosas que se dan, a veces hasta por el pecado, a veces que hay en el mundo. Uno a veces se cuestiona cosas, pero Dios pone en nuestros corazones su palabra, y su espíritu que mora en su palabra nos guía a buscar de Dios. Y nos da luz, nos da esperanza, nos da el gozo de la salvación. Y eso es lo que nos mantiene, pero eso no es obra de hombres, eso es obra de Dios. Porque desde el día en que nosotros oímos la palabra de Dios, desde ese día su misericordia ha tocado nuestras vidas. Y he estado orando yo, hermanos, pidiendo a Dios que me dé sabiduría, que Dios nos dé el entendimiento para saber cómo continuar esta vida como cristianos. Y hay una gran necesidad en todo este tiempo, y a veces uno mira y dice, ¿por qué la iglesia se va? Los hermanos no vienen. ¿Qué pasa con los creyentes de todo este tiempo? ¿Por qué somos pocos? A veces uno se pregunta, ¿por qué hay más lugares de diversiones que verdaderamente gente dando gracias a Dios? Pero su palabra es sabia y también nos invita a que meditemos y nos alumbra y nos dice, aquí falta lo más importante en la iglesia para que la iglesia crezca. Y en oración yo pidiendo a Dios, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la iglesia? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa? Que el amor se está enfriando. Y la palabra de Dios que mora ya en nosotros, el Señor nos dice, santificación falta. Y por eso hoy quiero compartirles, hermanos, la palabra de Dios, y quiero que la palabra de Dios nos hable a nuestro corazón. Y que no sean mis palabras, que sea la palabra de Dios la que nos alumbre el entendimiento. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Eso es lo que hoy vamos a tocar, la voluntad de Dios, y que Dios nos santifique en su verdad. Y por eso, hermanos, vamos a empezar a leer en el libro de Juan 17:1. Y vamos a empezar con esta lectura, y luego hacemos una oración, porque qué cosas hermosas hay en esta escritura. Qué revelación que Dios nos da. Y el Señor, cuando estaba orando, me dijo, la santificación. Y así empieza en el libro de Juan 17:1, dice, y acompáñenme, hermanos, dice la palabra. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti,
como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquel gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En el 6 dice la palabra: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sea uno, así como nosotros, cuando estaban ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que en mí tengan gozo, un gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí, también a mí, y me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén, hermanos. Así dice el Señor, y vamos a que la Escritura hoy nos aclare de qué se trata estas palabras de Jesús. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios hoy? Oremos, hermanos, para que esta palabra que yo voy a compartirles, Dios nos dé su revelación, que están escondidos tesoros en su palabra, promesas tan grandes, y nosotros podamos entender que la santificación para su iglesia. Amén. Honremos a Dios, inclinemos nuestro rostro. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Cuán grande y profunda son, Señor, tu sabiduría, Señor. ¿Cómo no hemos de estar agradecidos, Señor,
Si tú nos has revelado cosas grandes por medio de Cristo Jesús, hoy, Señor, te pedimos que tu palabra, Señor, nos dé el gozo de la salvación. Que tu palabra sea revelado, Señor, cada día más en nuestro entendimiento, en nuestro espíritu. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar hoy presentes aquí. Y queremos conocerte más, Señor, y queremos conocer cuál es tu voluntad, Señor. ¿Cuál es tu gracia sobre nosotros, Señor? Padre, que sea tu palabra la que nos hable, Señor, y que podamos cada día más conocerte, Señor. Esa es tu voluntad, Señor. Y que todo lo que sea expuesto hoy, Señor, sea para la gloria del Padre y la honra del Hijo. Amén y amén. Hermanos, Cristo Jesús, mediante esta oración y ruego al Padre, Cristo Jesús orando y rogando al Padre por sí mismo, dice: Padre, he cumplido la obra, he hecho lo que me encomendaste, ahora dame la gloria que tuve junto a ti desde el principio. Dice Jesús: te ruego, Padre, por ellos, para que ellos sean uno en nosotros, para que ellos, mediante la verdad que tú me has dado, sean de un solo espíritu, y que te conozcan, y que el mundo vea la gloria en ellos, la gloria del Hijo y la gloria del Padre. Y Jesús dice: santifícalos en tu verdad. Hermanos, todo creyente que es expuesto a la Escritura, Dios manda que nos santifiquemos. Esa es la misión en la tierra, porque sin santidad nadie verá a Dios. Nadie podrá ver a Dios sin santidad. Cristo Jesús en esta oración nos revela cosas tremendas, cosas grandes. La vida de Dios en Cristo desde la eternidad. El amor de Cristo hacia nosotros por medio de sus ruegos. Cristo orando y pidiendo al Padre en esta oración dice: Señor, guárdalos, cuídalos por los que han creído en mí y en tu palabra. Tu palabra es verdad, dice el Señor. Entonces, hermanos, hoy compartiendo esta palabra, Cristo ruega por nosotros, pero en esta oración al Padre, Cristo Jesús estaba con sus discípulos. Estaba con sus discípulos orando por ellos. Y sabía que ellos también iban a seguir a ser perseguidos, a sufrir. Pero Cristo Jesús estaba yendo a la misión más grande que Él entregó por amor al Padre y por amor a su creación. Fue la cruz. Pero Cristo Jesús rogando por nosotros y por los que han de creer, abre su corazón al Padre. Por eso, hermanos, en oración siempre nosotros debemos ser agradecidos con Cristo Jesús, porque Él rogó al Padre por nosotros. Esto es lo más grande demostración de Jesús para que nosotros seamos parte del reino de Dios. Hermanos, en el libro de Juan 17:19 dice la Escritura, Jesús hablando dice, 17:19 dice: y por ellos yo me santifico, dice Jesús, para que ellos también sean santificados en la verdad. Cristo Jesús, su interés en la iglesia es que se santifique, hermanos.
porque es una de las cosas tan graves que la iglesia no se está santificando. ¿Y cómo nos vamos a santificar si es que no estamos poniendo atención a su palabra? En Juan 8:32 dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. En Cristo tenemos libertad. En su palabra nos libra del engaño de este mundo, nos libra de todas las cosas que hoy están pasando y que no convienen para la iglesia. En Juan 15:3 dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. En Juan 15:3 dice la palabra: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y yo lo leo aquí en Salmos 19:7-9, dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo, dice. Salmos 119:9 dice la palabra: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Dice en el Salmo 119, dice: guardando tu palabra. En Lucas 8:11, hermanos, Lucas 8:11 dice la palabra. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Hechos 15:9 dice la palabra: y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hermano, la palabra purifica nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros corazones. La palabra nos limpia de pecado. Por eso es tan necesario que nosotros seamos expuestos a la palabra de Dios en todo tiempo, porque la palabra es lámpara a nuestros pies, porque la palabra nos guía y nos libra de todo pensamiento, de toda obra mala que puede estar cerca de nosotros. Y de esa manera, el anhelo de Dios y el ruego de Cristo es que nosotros seamos como Cristo, que nos santifiquemos en su palabra, porque en 2 de Corintios dice, en 2 de Corintios 3:18 dice la palabra: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria por el Señor, el Espíritu y el poder de su palabra. Dice, en este versículo dice: pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. ¿En dónde está la gloria del Señor? En su palabra. Su palabra nos purifica, su palabra nos limpia. Estamos siendo transformados a imagen en gloria por el Señor, el Espíritu y el poder de su palabra. No hay más, hermanos, que la palabra de Dios nos está limpiando, nos está dando toda la gracia de Dios y nos está santificando, ¿no? Ese es el propósito para la iglesia. Y luego viene el servir en la iglesia, y luego viene en ayudar al prójimo, y luego viene la predicación. Porque sin santidad, hermanos, no se puede hablar de Dios. A Dios no le agrada la hipocresía. Eso es algo que su palabra me enseña y nos habla claramente.
En Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndole purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Dice, Dios, por medio de su palabra, nos está lavando nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu. Él nos está purificando. Él nos está santificando. Y si nosotros no estamos constantemente expuestos a la palabra de Dios, vamos a debilitarnos en la fe, vamos a debilitarnos en las cosas de Dios, que a Dios le agrada. Entonces, en 2 de Tesalonicenses, su palabra nos invita y dice, 2 de Tesalonicenses 2:13 dice la palabra, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermanos, si estamos en Cristo, estamos en la verdad. Si estamos en Cristo, si estamos expuestos a su palabra, estamos en la verdad de Dios y el Señor nos está santificando. En el libro de Santiago dice, Santiago 1:21, si es que pueden acompañarme, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, dice, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. La palabra de Dios nos invita a que nos despojemos de toda malicia, de todo pensamiento que no agrada a Dios. Con humildad, dice la palabra, como hijos de Dios, porque es poderosa para limpiarnos, para darnos vida eterna y para que seamos dignos de Dios. Primera de Pedro, la palabra dice, si puede acompañarme también, hermanos, debemos ser expuestos por la palabra de Dios. Esa es nuestra luz que nos guía a toda verdad. Dice, en Primera de Pedro 1:22 dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dios nos habla por su palabra y nos llama a la obediencia y nos llama a que amemos de corazón a nuestros hermanos, y no solo a nuestros hermanos, sino también al prójimo. Ese es parte del fruto de la santificación. Eso es parte de demostrar de que la palabra de Dios en nuestros corazones está dando fruto. Dejemos que la palabra de Dios limpie todo lo malo que aún necesitamos ser limpiados. Dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro. Tenemos, hermanos, que aplicar esa palabra a nuestro corazón para que Dios haga la obra y para que nosotros seamos transformados por la palabra hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa es la palabra, hermanos, que en el 2 de Samuel, mire lo que dice la palabra. En 7:28 dice, 2 de Samuel
7:28 dice: ahora pues, oh Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. La palabra de Dios es verdad, y la palabra de Dios tiene promesas grandes para nosotros, los que obedecemos a su palabra. Salmo 12:6 dice, el Salmo 12:6 dice: las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en crisol en la tierra, 7 veces refinada. Salmos 19:7 dice la palabra. Salmos 19:7 dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Dice, la ley del Señor es perfecta. No hay nada que poner, nada que quitar. La ley de Dios es perfecta, que restaura el alma, nuestra alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Salmos 119 dice: tus testimonios son justos para siempre. Dame entendimiento para que yo viva. Los testimonios de Dios son vida en nosotros. Los testimonios de Dios nos dan la seguridad de la salvación, porque Dios es santo y su palabra es verdadera. Hermanos, les quiero compartir también, ¿por qué los llevo, hermanos, a estos versículos? Porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios fue la que nos convenció de estar aquí. Nos convenció de pecado. Nos hizo ver nuestras fallas, nuestros errores. La palabra de Dios alumbró nuestra vida y nos demostró en dónde estábamos y cuál era nuestro destino, a dónde íbamos. Nuestra vida sin Cristo estaba perdida. No había sentido. Hasta que la misericordia de Dios, por medio de su palabra, nos trajo a los caminos, nos trajo a su verdad. Y es la palabra la que nos aparta para Dios, la que nos santifica. Nosotros, hermanos, podremos hacer muchas cosas en la iglesia, muchas cosas, decir que somos cristianos en la calle, con la familia, pero si la palabra no nos santifica y si no estamos siendo oidores y hacedores de su palabra, no habrá santidad en nosotros. No habrá el perfeccionamiento que habla la palabra. Solo si es que estamos nosotros atentos a las palabras de Cristo y a las enseñanzas de su evangelio, entonces solo así nosotros seremos limpios y santificados. En 2 de Timoteo dice, 2 de Timoteo 2:25 al 26 dice así la palabra. 2 de Timoteo 2:25 y el 26 dice: corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Hermanos, si nosotros somos guardadores de su palabra, Dios nos va a alumbrar y nos va a dar el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia para poder ayudar a los que no conocen de Dios. Cuando nosotros tenemos el puro consejo de Dios,
nosotros sabemos cómo dirigirnos a los demás. Dios nos va purificando, nos va quitando todas esas mañas que teníamos nosotros en nuestra vida antigua. Cuando no conocíamos a Dios, hablábamos perversidades. Por eso hoy, dice en 2 de Timoteo 2:25, la palabra dice, corrigiendo tiernamente a los que suponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. De la verdad. Solo la verdad de Dios en Cristo Jesús nos puede sacar de las tinieblas, de esa vida que sin Dios es puras tinieblas, es pura pérdida, y el destino final es la perdición y la condenación. Entonces, Dios por medio de su palabra nos invita a que seamos misericordiosos, viviendo una vida santificada y también apoyando tiernamente, dice, corrigiendo a los que no conocen a Dios, a los que todavía no han llegado a la luz, a los que no conocen la verdad de Cristo. Porque quizás Dios tenga misericordia de ellos y ellos también lleguen a Cristo. Pero sabemos muy bien que es Dios el quien llama a cada persona. Dios quien tiene misericordia. Pero nuestro trabajo es compartirles el Evangelio y demostrarles que al Dios que nosotros servimos es un Dios santo. Y Dios está trabajando en nosotros. Pero el interés de Dios en nosotros es que nos santifiquemos, que nos apartemos del pecado y que seamos más santos como Él. En Juan 17:6, Cristo Jesús dice, Juan 17:6 dice, mire lo que dice Jesús. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora he conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, dice Jesús, no ruego por el mundo. Yo ruego por ellos, dice Jesús, y no ruego por el mundo. ¿Qué es acaso que Dios no tiene misericordia de los demás? Hermanos, la maldad de este mundo se ha engrandecido. Hoy el mundo rechaza a Dios. El orgullo del hombre hace que no quieran saber nada de Dios. Los engaños de este mundo, las vanaglorias de la vida, hace que hay una barrera en su corazón y no quieran oír el Evangelio y que no quieran conocer la verdad. Pero Jesús dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Miren, hermanos, que Dios nos eligió, no nosotros a Él. Dice, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Hermanos, cuando nuestra vida se está santificando, nosotros estamos glorificando al Hijo, y estamos glorificando al Padre por medio de Cristo. Qué cosa más grande que Jesús nos revela, dice, y he sido glorificado en ellos. Eso se llama santidad. Ahora, dejemos que la palabra continúe alumbrando nuestro entendimiento. Dice Jesús, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Hermanos, cuando Jesús estaba orando aquí, Jesús estaba hablando por el pueblo judío, por los creyentes judíos, por los discípulos.
Y yo, hermanos, profundizando esta escritura, meditando en esta escritura, la misma escritura, mire lo que dice de nosotros, de los que hoy estamos con vida y estamos oyendo el Evangelio. Mire lo que dice Jesús. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre, dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, dice, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, dice Jesús, y hablo esto en el mundo, para que tengan en mí gozo cumplido en sí mismos. Dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice Jesús nuevamente, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Aquí viene, hermanos, la oración de Jesús por nosotros. Miren, hermanos, lo que dice Jesús en el 17:20. Dice Jesús, mas no ruego solamente por estos. Jesús estaba hablando en ese momento y rogando al Padre por los discípulos, por los que creían en Él en el tiempo de Jesús. Pero ahora Jesús, que Dios conoce todo, Jesús ruega al Padre, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Entienden, hermanos? Les voy a leer nuevamente lo que dice. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por el evangelio que será predicado, por todo creyente y todo hermano que hoy en día está predicando la palabra. Y gracias a que Dios oyó la oración de Cristo, gracias que Dios en su misericordia hoy se cumple esta profecía donde dice Jesús, y ellos creerán por la predicación de los hermanos que aman a Dios en este tiempo. Entonces dice, continuando en el 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre mío, en mí y yo en ti. Dice, que también ellos, miren hermanos, aquí viene vuelta nuevamente a nosotros. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos, los creyentes de hoy también, dice, sean uno en nosotros. Esa promesa es lo que Jesús está hablando acerca de los creyentes de este tiempo, para que también ellos sean uno en nosotros. Grande es su amor y grande es su misericordia, que Dios conoce todos los que han de creer en Él. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste yo les he dado, dice, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad. Nos falta mucho, hermanos, ¿verdad?, para llegar a la perfección. Andamos a veces como llantas de alinear, unos por aquí, otros por allá, pero el interés de Dios quiere perfección en nosotros. ¿Por medio de qué? De su palabra, ¿verdad? Dios no quiere que andemos nosotros
unos con unos planes y otros con otros planes, sino dice, para que sean perfectos en unidad. Eso es santificación. No va a haber perfección en unidad si es que no estamos oyendo y haciendo lo que a Dios le agrada. Dice, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. El mundo, hermano, van a creer en Dios y en Cristo Jesús cuando ven en nosotros el amor de Dios morando y la perfección en unidad. Y todos con un mismo sentir, un mismo espíritu, apoyándonos unos a otros, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Dios nos ama, hermanos. Eso no es poca cosa. Nosotros debemos ser más fervorosos en la oración, en la predicación, si es que nos da la predicación en la calle, en nuestro lugar, en nuestro ambiente, en nuestro trabajo, porque Dios nos ama y eso es lo más grande que hay. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que de donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado estén en ellos, y yo en ellos. ¿Verdad que Dios nos ama, hermanos? ¿Verdad que la palabra, yo, hermanos, cuando empecé a sentir esto, el amor que habla Cristo al Padre, y el Padre cómo ama a su Hijo y cómo ama a su iglesia, para mí, digo, es lo mejor en nuestras vidas que el amor de Dios. Hermanos, el amor de Dios nos santifica, porque lo hacemos las cosas tanto en la iglesia como en nuestra vida por amor a Dios. Y eso Dios nos mira con agrado. Su amor nos une en un solo espíritu. El amor de Dios, hermano, nos une en un solo espíritu, nos perfecciona y nos enseña a que debemos ser humildes, que debemos ser misericordiosos con los demás, no altivos. En Efesios 4:1, el apóstol Pablo dice, mire lo que dice la palabra, que debemos tener una unidad en el espíritu. Dice, Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, la cual es sobre todos y por todos y en todos, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia, dice, conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Me siguen? ¿Ok? Entonces dice, en el 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, dice. ¿A fin de qué? De perfeccionar. ¿Y cómo se perfecciona? Por la palabra. El perfeccionar, hermanos, es la santidad. Entonces, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niños fluctuantes, dice la Escritura, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, para estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las partes y coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. La Escritura habla de que nosotros, siendo un solo cuerpo, un solo espíritu, en amor en Cristo, nosotros estamos siendo perfeccionados para la obra del ministerio, para servir en la iglesia, para apartarnos para Dios y para ser dignos de ser hijos de Dios. En el 17 dice, esto pues digo y requiero que en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. La ignorancia, hermanos, la falta de conocimiento de Dios, es la causa de que la iglesia no se ha santificado. La falta de santidad es lo que hoy ha provocado que muchas iglesias no estén guiando a la verdad a las congregaciones. Eso es algo muy grave lo que está pasando, las falsas doctrinas, la falta del conocimiento de Dios, la falta de santidad, por medio de la falta de conocimiento de Dios, hoy el nombre de Dios es blasfemado. Ya no hay santidad en las iglesias. Ahora todo es puro dinero. Ahora todo es puro engrandecer al hombre, porque no han entendido que para estar cerca de Dios, para agradar a Dios, Dios demanda santidad y ser entendido que para agradar a Dios hay que limpiarse de pecado. Hay que buscar santificarse. Dice, en el 19 dice, las cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es lo que está sucediendo, hermanos, en las iglesias. Eso es lo que la palabra dice, que en los postreros tiempos apostatarán de la fe. Se irán detrás de falsas doctrinas. En el 20 dice la Escritura, mas vosotros no habéis aprendido así. No habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, por su palabra, conforme a la verdad que está en Jesús.
En el 22 dice la Escritura, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Hermanos, despojarse es verdaderamente apartarse de las cosas que no nos convienen en este mundo, del pecado, de la inmundicia, de todo orgullo, de toda altivez, de toda vanidad. Hermanos, apartarse para Dios es lo más hermoso. Debe ser el anhelo de todos nosotros, vivir en santidad, vivir para agradar a Dios y no a los hombres. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos del espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La verdad de Dios es justicia en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos aparta del mal. Dios nos santifica por medio de su palabra. Esa es la justicia de Dios. Dios da lo justo a cada quien. Aquel que quiere seguir viviendo en los engaños de este mundo, Dios le pagará. Pero al que se aparta de toda maldad, de toda palabra mala, Dios nos hace justicia por medio de Cristo, por medio de su palabra. En el 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de otros. Airaos, dice la Escritura, pero no pequéis. Enójense, pero no hagan berrinches, hermanos. No hagan más grande la cosa. Dice que podemos enojarnos, hermano, la palabra, pero no podemos llevar más allá de un enojo rápido. Si nosotros amamos a Dios y decimos que la palabra de Dios mora en nosotros, no dejemos que el enojo dure mucho tiempo. ¿Y a qué debemos recurrir? Es en clamor a Dios: Señor, ayúdame a corregir esto que no está mal. Porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Sin ser un hombre temeroso de Dios o una mujer temerosa de Dios, uno no puede agradar a Dios, hermanos. Dice, porque somos miembros los unos los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al maligno. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermanos, en lo personal, yo he tenido muchas batallas con eso. Las palabras a veces un dicho, una palabra a veces ofende, hermanos. Y la palabra de Dios me dice que de nuestra boca debe salir solo cosas agradables a Dios. Por eso es la Escritura, para que nos santifique y nos haga de ver en qué área estamos fallando. Algunos en una área, otros en otra, algunos en el orgullo, otros del que me importismo, no me importa lo que sientan los demás, yo estoy bien, allá ellos. Pero eso no es, hermanos, lo que a Dios le agrada, dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a Dios y también a fin de agradar a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Hermano, yo he sentido eso, que cuando uno a veces
hace algo indebido, se siente uno culpable, ¿verdad, hermanos? Se siente culpable de que uno está haciendo algo que no le agrada a Dios. Y su Espíritu, que es su palabra, que mora en nosotros, nos da tristeza, hermanos. Y eso es verdad lo que dice la palabra. Y por eso es necesario que nosotros seamos expuestos a la verdad de Dios. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y toda maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. La palabra, hermanos, la palabra de Dios nos limpia, hermanos, ¿verdad? La palabra de Dios nos trae a la luz. Dios conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. Solo la palabra de Dios alumbra nuestro corazón. Nos falta mucho, hermanos, ¿verdad? Nos falta mucho, pero mire lo que dice la palabra. Que sin santidad nadie verá a Dios. La palabra santificar significa hacer santo, purificar, consagrar, dedicar, limpiar y separar. Purificar nuestro ser, consagrarnos para Dios, en servir en la iglesia, servir a los hermanos, servir en todo tiempo, dedicar nuestra vida a la obra, apoyar a los demás. Hermanos, apoyar en toda área, necesitamos apoyar en toda área. Limpiar y separar. Dios limpia nuestra vida, limpia de toda cosa que nos mancha. Y Dios nos separa de este mundo. Esto es para todo aquel que quiera conocer a Dios.